Es el año 1279 m.C. y el sol egipcio rebla sobre la tierra de un faraón llamado Ramsés. Los hombres se inclinan ante él, temblorosos, pues es considerado un dios entre los mortales. Su poder e influencia se extienden por todo el Levante, Nubia y Anatolia. Se dice que Ramsés II gobernó durante 66 años. Un largo tiempo para ser mortal, pero su memoria, su grandeza y su fortuna se han perdurado a través de los siglos. De hecho, hay quienes dicen que el oro de Ramsés todavía está enterrado bajo las arenas del desierto. Cuando era joven, Ramsés ya soñaba con ser rico. Acostumbrado a la opulencia, decoraba su propia morada con alfombras, joyas y muebles labrados con finos detalles. Pero él no se conformaba con eso. Pensaba en grande, y para ser grande hay que tener mucho oro. ¿Dónde obtenerlo? Lo primero, de las minas de Nubia. El joven heredero supo aprovechar su posición y mandó construir nuevas rutas de comercio que permitieron que los convoyes de oro llegaran a su palacio sin contratiempos. Su ambición no se detenía allí. A lo largo de su reinado, Ramsés II conquistó muchos territorios. Quizá algunos faraones hubiesen disfrutado de las ganancias materiales de las campañas militares, lujos y placeres, pero Ramsés tenía un objetivo preciso: extender el poder de Egipto para que se extendiera por toda la tierra. Las ciudades conquistadas no solo debían pagar tributo, debían hacerlo en lingotes de oro, y el joven monarca sabía cómo conseguirlos. Para ello, estableció bases militares y administrativos en todos los lugares que conquistó. Y lo que era oro puro, se volvía a llevar a Egipto. Si bien es cierto que el oro era un símbolo de estatus, Ramsés sabía que para mantener su reino unido y protegido, debía realizar obras importantes. Realizó la construcción de numerosos templos, obeliscos y monumentos. Algunos eran tan grandes que requirieron de miles de trabajadores y la utilización de enormes cantidades de oro. Un ejemplo de ello es el Ramesseum. Este templo, uno de los más bellos y monumentales del antiguo Egipto, estaba decorado con relieves, pinturas y esculturas de Ramsés. Algunas medallones mostraban al faraón en la batalla, otras lo representaban en su faceta de dios. Sin embargo, no solo el interior del templo estaba decorado, el exterior era imponente y majestuoso. Los pilares y muros estaban cubiertos con fina piedra caliza tallada y pulida. Algunos de ellos adornaban imágenes de buitres y otras alas y discos solares. Pero Ramsés quería algo más. Quería que su nombre resonara por toda la tierra, que su memoria trascendiera el tiempo. Para lograrlo, ordenó que su nombre estuviera grabado en innumerables ocasiones en los muros de sus templos. Yo soy Ramsés, hijo de Ra, amo de las dos tierras. Ninguno de los extranjeros ha podido igualarme. He conquistado lo que mi corazón deseaba. En el siglo XIX, tras la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, se descubrió el templo de Abu Simbel. Las imágenes de Ramsés tallados en las paredes dejaban ver al faraón como un dios vivo. Eran colosales, de más de 20 metros de alto. Las fachadas de piedra caliza mostraban al faraón con la cabeza de un halcón y el cuerpo de un león. Todo estaba esculpido con detalles precisos y minuciosos. En total, había 4 estatuas de Ramsés. En la pared central, Batramón y Ptah, dioses de sabiduría y poder, flanqueaban al faraón. A ambos lados, Amón y Re, los más importantes dioses del panteón egipcio, bendecían y protegían al monarca. El templo se construyó en el siglo XIII a.C., es decir, hace más de 3000 años. Y aún así, sus relieves y bajorrelieves siguen captando la atención de millones de personas. Abu Simbel se convirtió en el monumento más famoso de Egipto y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ramsés no se conformaba con las victorias en el campo de batalla.
Su ambición lo impulsaba a más. Construyó palacios para su familia y amigos, todos decorados con el mejor oro, obsidiana y lapislázuli. En el palacio de Medinet Habu, ubicado en Tebas, se puede apreciar una decoración única. Las paredes están cubiertas con representaciones de batallas, escenas de la vida cotidiana y momentos de la mitología egipcia. Todos los detalles están tallados con maestría y los colores son una verdadera maravilla: rojo, azul, verde y amarillo. Algunas paredes representan al faraón frente a prisioneros cautivos y otros junto a su amada esposa, Iset. En uno de los muros, Ramsés se veía a sí mismo recibiendo tributo. Los vasallos egipcios y extranjeros se arrodillaban ante él, entregándole regalos. El uso del oro era tan común en el antiguo Egipto que el metal llegó a considerarse sagrado. Para los egipcios, el oro era la piel de Ra, el disco del sol y el cuerpo de los dioses. Por eso, el uso del metal se reservaba para la realeza y los templos. Ramsés II tenía un particular aprecio por el oro. Su uso estaba presente en cada lugar: palacio, estatua y obra. El oro era un símbolo de poder, riqueza y divinidad. El faraón no solo usaba el metal para adornar, también lo empleaba como arma de poder. Cuando conquistaba una nueva ciudad, tomaba el oro de sus habitantes, ya sea por la fuerza o con promesas de paz. En el siglo XXI, es fácil considerar estas acciones como actos de un tirano, pero Ramsés no lo veía de esa manera. Para él, el oro era una señal de aprobación de Ra. El dios le permitía expandir su reino y conquistar nuevos territorios. Incluso en la batalla, el uso del oro era importante. El faraón y su ejército se vestían con el mejor equipo y herramientas de guerra adornadas con el metal. El carro de guerra de Ramsés, por ejemplo, estaba decorado con relieves de oro y piedras preciosas. En la parte superior, el disco solar radiaba poder y fuerza. A sus lados, buitres se elevaban hacia el cielo. El faraón no solo se vestía con túnicas y sandalias de oro, también usaba el yelmo y casco dorado con plumas de ganso. No hay duda de que el faraón y su ejército destacaban entre los demás. En medio de la batalla, Ramsés se destacaba. Su armadura y cetro brillaban al compás del sol. Era como si el dios Ra descendiera a la tierra para guiar a su hijo en la batalla. Los enemigos de Egipto no solo temían su fuerza y estrategia, también lo hacían por el brillo del metal. Ramsés II gobernó durante 66 años. A lo largo de su reinado, Egipto experimentó una época de paz, prosperidad y esplendor cultural. Se construyeron numerosos templos, palacios, obras de ingeniería y medicina. Además, Ramsés supo ganarse el favor de la población, especialmente de la clase baja. Estableció mercados donde la comida era barata y regalaba oro a los pobres para que pudieran ofrecer sacrificios en los templos. Al final de su reinado, Ramsés II dejó un legado de oro, estabilidad y grandeza para Egipto. El secreto de su éxito estaba en saber combinar la fuerza, la inteligencia y el bling bling. El oro de Ramsés no solo era una demostración de poder terrenal, sino una muestra de la conexión con lo divino. El faraón consideraba que el metal era sagrado y lo utilizaba en templos, tumbas y esculturas. El uso del oro en el antiguo Egipto tenía un significado religioso y mágico. Se creía que el metal emanaba del cuerpo de los dioses y poseía poderes curativos y protectores. Las tumbas de los faraones estaban llenas de oro para guiar al alma del difunto en su viaje al más allá. En el caso de Ramsés II, su tumba en el Valle de los Reyes se considera una de las más ricas y extensas de la época. Si bien es cierto que Ramsés II fue un gran líder y conquistador, también fue un devoto del culto a Ra.
El faraón consideraba que su poder terrenal y espiritual dependía de la voluntad del dios Sol. Los monumentos y obras de Ramsés II no solo demuestran su grandeza como gobernante, sino su profunda fe religiosa. El uso del oro en sus templos y tumbas es una muestra de la importancia del metal en la cultura egipcia. El oro era considerado el material de los dioses y se utilizaba para decorar templos, esculturas y sarcófagos. Ramsés II, un faraón rico y poderoso, llevó el uso del oro a su máxima expresión. El faraón erigió templos monumentales y ricos en oro, como el Ramesseum y Abu Simbel, que muestran su poder y conexión con lo divino. Ramsés II gobernó durante 66 años y dejó un legado de paz, prosperidad y esplendor cultural para Egipto. El secreto de su éxito estaba en saber combinar la fuerza, la inteligencia y el uso estratégico del oro. El oro de Ramsés no solo era una demostración de poder terrenal, sino una muestra de su conexión con lo divino. El faraón consideraba que el metal era sagrado y lo utilizaba en templos, tumbas y esculturas. ¿Te ha gustado el video? Recuerda dejar tu... Han pasado milenios desde que Ramsés cruzó el umbral de la eternidad, pero aún hoy hombres y mujeres lo buscan, no solo en museos o libros, sino en las arenas calientes de Egipto, donde su oro, su misterio y su nombre aún arden bajo el sol. E incluso, con toda la tecnología moderna, aún queda mucho enterrado, la tumba original saqueada, los tesoros esparcidos. Pero algo persiste, un sentimiento, una presencia. Ramsés sigue aquí, en cada piedra, en cada templo, en cada leyenda. Varias teorías sugieren que parte del oro de Ramsés estaba oculto en cámaras secretas, protegidas por trampas y sellos mágicos. Antiguos relatos hablan de un tesoro oculto del Dios viviente, custodiado por leales sacerdotes, lejos incluso del conocimiento de la corte. Otros creen que Ramsés dejó pistas codificadas en sus templos, mensajes ocultos en los relieves de Abu Simbel, los obeliscos de Luxor, las columnatas de Karnak. ¿Eran acertijos para el futuro? ¿Advertencias? ¿O simplemente la vanidad de un rey que se negaba a ser olvidado? El mundo moderno aún se inclina ante Ramsés. En 2021, su momia fue llevada en una ceremonia solemne a través de El Cairo, como un faraón en un desfile de gloria. Fue venerado no solo como un antiguo gobernante, sino como un símbolo eterno de la civilización humana. El oro de Ramsés puede haberse perdido, robado u ocultado, pero su imagen, su nombre y su brillo nunca han desaparecido. Su historia sigue encantándonos, intrigándonos y provocándonos. En cada artefacto, una chispa de su alma. En cada símbolo, un eco de su voz. Ramsés no solo buscaba el poder, buscaba la eternidad, y la consiguió. ¿A través del oro? Tal vez. ¿A través del miedo? También, pero sobre todo a través del arte de ser recordado. Y hoy, en el siglo XXI, su nombre aún se pronuncia con reverencia. Ramsés, el faraón del sol, el rey de los templos, el señor del oro. Al final, el oro que amasó sirvió a un solo propósito: mantener su nombre vivo en el tiempo, y en ese propósito, ganó. Existe la creencia de que el faraón Ramsés II ocultó parte de su inmenso tesoro en lugares secretos, protegidos por trampas mortales y sellos mágicos, celosamente custodiados por sacerdotes ajenos al conocimiento de cualquier mortal. Legiones enteras de arqueólogos e investigadores han vagado por las arenas ardientes del desierto a lo largo de los siglos en busca del preciado tesoro. ¿La razón? Desvelar los misterios del antiguo Egipto y encontrar las riquezas perdidas del faraón. El enigma ha cautivado la imaginación del hombre durante milenios. ¿Dónde está la fortuna del faraón Ramsés?
Las tumbas de los faraones siempre han sido un enigma. Espiñoladas, saqueos y la inexorable marcha del tiempo han borrado gran parte de los tesoros de las cámaras funerarias. Sin embargo, en el caso de Ramsés, la leyenda perdura. Se dice que escondió parte de su botín en cámaras secretas, protegidas por trampas mortales y sellos mágicos, celosamente custodiados por sacerdotes ajenos al conocimiento de cualquier mortal. Es cierto que muchos reyes y nobles del antiguo Egipto escondieron tesoros en lugares secretos, protegidos por trampas y sellos mágicos. Es posible que Ramsés II, sabio y astuto gobernante que fue, también dejara escondida una parte de su riqueza para protegerla de ladrones y saqueadores. El propio Ramsés II dejó constancia de que había escondido una parte de su tesoro en Karnak, en las proximidades de su templo. El problema es que nadie sabe dónde están esos tesoros. Otra teoría sugiere que el faraón dejó pistas codificadas en sus templos, mensajes ocultos en los relieves de Abu Simbel, los obeliscos de Luxor, las columnatas de Karnak. ¿Eran acertijos para el futuro? ¿Advertencias? ¿O simplemente la vanidad de un rey que no quería ser olvidado? Nadie sabe con certeza dónde yacen los tesoros del faraón Ramsés. Quizás estén dispersos por el desierto, víctimas del paso del tiempo y de la voracidad de los saqueadores. O quizás aún permanezcan ocultos, esperando pacientemente a que el destino ponga de manifiesto su ubicación. El mito de que Ramsés II ocultó parte de su tesoro en lugares secretos sigue vigente. Y mientras el enigma no se resuelva, la leyenda del faraón seguirá vivo en las arenas ardientes del desierto. Ramsés, el faraón del oro, construyó su leyenda con el poder y la magnificencia. Al final, el oro que tanto atesoró no compró la eternidad, no detuvo la muerte, ni impidió que los que le sirvieron fueran olvidados. Pero tenía un único propósito: mantener su nombre vivo en el tiempo. Y en ese propósito venció. Que las generaciones futuras aprendan: el oro puede construir monumentos, comprar lealtades, cegar imperios, pero es la intención que hay detrás lo que define su verdadero valor. La codicia erige reinos, pero también los destruye. Y cuando todo se derrumba, no es el brillo del oro lo que sobrevive al tiempo, sino lo que hicimos con él. Son las historias, el impacto, es lo que dejamos en los corazones de los que vienen detrás de nosotros.